Gustavo, muchísimas gracias por dedicarnos un tiempo a, digamos, a complementar o a explicar, enriquecer la lectura de Azul Madre. Y sobre todo, lo que busco es que con tu aportación desde la psicología nos puedas, pues como te dije, complementar distintos aspectos que salen en el libro y al lector, pues seguramente le gustará oírte. Vamos a Entonces, intentarlo y espero que sí. Espero que seguro, pueda aportar cosas. seguro que sí. En Azul Madre, la memoria y los recuerdos, pues son unos protagonistas relevantes. De hecho, el detonante del libro es un recuerdo. Sin embargo, y a pesar de que en nuestro lenguaje coloquial la memoria y los recuerdos están muy presentes, desde la perspectiva de la psicología, ¿qué es la memoria y qué son los recuerdos? Bueno, los recuerdos digamos que es la última parte de la memoria. Es decir, la memoria es un proceso en el cual tú o un organismo lo que hace es retener información. Entonces lo primero es que tú tienes que percibirla, que codificarla, que procesarla, porque no es una imagen exactamente precisa y fiel de la realidad, sino procede a través de las percepciones, de una serie de filtros, de una serie de mecanismos, casi todos no conscientes. Eso se almacena, que tampoco se almacena en un sitio concreto en 3 neuronas del cerebro, sino parece ser que el almacenamiento del cerebro es como una red difusa, son como conexiones, y la memoria son conexiones, no una huella. Y el recuerdo es la parte final, cuando vas a buscar esa información y la traes. Entonces digamos que el recuerdo es la prueba de que has memorizado algo, pero es el final de un proceso. Hoy parece que la memoria, al menos en la vertiente educativa, no vive sus mejores días. Parece que está incluso algo denostada. Sin embargo, ¿qué función tiene la memoria en el aprendizaje? Bueno, la memoria y el aprendizaje son básicamente lo mismo. Lo que pasa es que hay distintos tipos de memoria, hay distintas clasificaciones de la memoria. Pero quizás a lo que tú te refieres es a la memoria de repetición, ¿vale? Al tener que aprenderte cosas de memoria y retenerlas. Bueno, es que el aprendizaje consiste en que un organismo asume información, pero si no la retienes, tampoco te sirve de mucho. Es decir, tú ahora puedes aprender a tocar una melodía en un piano porque yo te enseño ahí a tocar 4 teclas, pero si pasado mañana lo quieres interpretar y te has olvidado, parece que lo aprendiste, pero la verdad es que no, porque no lo has retenido. Entonces, el aprendizaje es incorporar información, la memoria es el proceso con el cual esa información que incorporas la retienes y la tienes accesible para cuando la necesites. Claro, en lo educativo y lo académico que tú cuentas, es verdad que la repetición, el aprender las cosas de memoria, el consolidar datos e información, bueno, como hay internet, como está la Wikipedia, eso es un error bastante grave. Primero porque hay cosas que sin repetición, las tablas de multiplicar es complicado, sin repetición no las puedes simplemente filosofar y reflexionar. Pero incluso el aprendizaje que no es por repetición o la memoria que no es de repetición, sino es de elaboración, de ir conectando cosas, de hacer un trabajito, de razonar, es importante que eso deje un sedimento. Porque no podemos olvidar una cosa, la memoria, lo importante de la memoria no es que tú tengas información guardada. O sea, la memoria no es un notario, pero tampoco el organismo le es necesario per se tener información porque sí, la memoria tiene el sentido de que todo lo que has retenido te sirva para proyectar la vida hacia adelante. Es decir, la memoria, como todos los demás componentes de la biología, sirven para que el organismo ahora y en adelante viva mejor, o sepa vivir, o pueda vivir más y mejor. La memoria, por lo tanto, es muy importante cuidarla, entrenarla, alimentarla, y a veces eso requiere esfuerzo, y está muy bien ese esfuerzo. Antes comentabas que el recuerdo muchas veces somos nosotros involuntariamente quienes lo rescatamos. Entonces, un mismo recuerdo lo podemos rescatar en diferentes momentos de nuestra vida. ¿Los recuerdos son fotos fijas
¿O ese mismo recuerdo que vamos rescatando en diferentes momentos puede ir cambiando? Siempre cambia. Yo diría que nunca es fijo, nunca. Lo que pasa es que a veces cambia muy, muy, muy poquito y otras veces cambia más. Regresar a recuperar una información es sobreescribirla automáticamente. Es como que tú tienes un archivo guardado, pero cuando lo abres, ya el archivo se le empiezan a mover un poco las fichas. A veces ese movimiento es insignificante o irrelevante, o 7 por 3 son 21, aunque lo recuerdes dentro de 3 meses, ¿no? Porque es algo muy simple, pero en general cuando empezamos a hablar de recuerdos que son significativamente personales y que tienen sentido, y ese tipo de memoria se construye, aunque parezcan hechos, se construye siempre con sentido, por lo que hemos dicho antes, sirve para el organismo y por lo tanto ha de tener un sentido. Ese tipo de recuerdos que tú puedes decir, episodios de la vida, sucesos, anécdotas, acontecimientos, principalmente, y otros también, cuando tú abres ese fichero y ya lo intentas rescatar, tú ya estás influido por quién eres tú en ese momento, para qué lo estás haciendo, lo sepas o no lo sepas, cuáles son tus motivos para estarlo rescatando, conscientes o inconscientes, el contexto, cómo estás tú ese día. Es decir, hay 1000 factores muy sutiles que no necesariamente lo van a modificar mucho, pero que potencialmente es como cuando abres un archivo de Word y le pones el corrector y te corrige 4 palabras y tú lo guardas. Queda guardado como último lo abriste. Las versiones anteriores ya no están, han sido reconfiguradas. El recuerdo es así todo el tiempo. Tenemos lo último que hemos accedido, pero cuando lo abramos, potencialmente igual se mueva alguna pieza. Fijo no es y tampoco es extraordinariamente preciso y fiable, pero es útil, eso sí. ¿Y qué experiencias, es decir, no recordamos todo lo que vivimos? ¿Qué experiencias suelen ser las que mejor recordamos? Claro, las que tienen más sentido para un organismo. ¿Y cuáles son las que tienen más sentido? Las que tengan más carga emocional. Es decir, ¿para qué sirven las emociones? Las emociones son un mecanismo. Nosotros racionalmente podemos resolver problemas y podemos decidir cosas y podemos conseguir llegar a un sitio, pero lo que nos dice qué nos importa y por qué que aquello nos interesa o no nos interesa, o queremos acercarnos o queremos alejarnos o queremos actuar o queremos quedarnos pasivos, es la emoción. La emoción nos habla de qué es lo que nos importa en la vida y en qué sentido y a qué tenemos que prestarle atención. Entonces, claro, a mayor carga emocional, más atención y más procesamiento de memoria. Y dentro de todas las emociones siempre hay una que es un poquito más relevante, que es el miedo, porque lo importante es fiarte de aquello que te permita seguir vivo. Y el miedo es la emoción principal desde el punto de vista neurológico, en el sentido de que lo prioritario, prioritario es no desaparecer, tirar para adelante y seguir respirando. Entonces la emoción de miedo suele ser más intensa. En las situaciones, por ejemplo, que son traumáticas, esa emocionalidad es tan intensa que el proceso del recuerdo se ve alterado, es decir, se fija de una manera que luego resulta muy difícil de modificar, pero precisamente por eso ya no es una memoria viva que te ayuda a vivir, sino te queda enganchado en un sitio y no te deja luego avanzar correctamente. En líneas generales, lo emocional y lo que refleja que tenga más sentido para nosotros es lo que se recuerda mejor. Qué bueno. Al mismo tiempo se recuerda mejor, pero también introduce un filtro, ¿eh? Se recuerda mejor en el sentido de que tienes más claridad al evocarlo, pero no significa que sea más realista y más preciso, porque justamente porque hay una emoción detrás, Lo contamina, ¡pum!, te lo filtra un poquito y te lo... Pero como recuerdo, que no es lo mismo que el incidente original, como recuerdo está más vivo, digámoslo así. Entonces, es importante hacernos una narrativa a partir de los recuerdos. ¿Tiene algún valor? ¿Crearnos algún relato de todos esos recuerdos, digamos, que
en primera instancia parece que están desperdigados por la memoria y sin embargo somos capaces de darles un sentido a través de un relato? ¿Tiene algún valor? Muchísimo. Hay una cosa muy básica que te dice que el que no es consciente de lo vivido tiende a repetirlo. Quien no aprende y por lo tanto tiene memoria, sea un pueblo, sea una civilización, sea una persona, pues lo normal es que siga repitiendo. Es decir, eso te sirve para reorientar la vida y que tu vida sea algo vivo, valga la redundancia, que haya un reajuste continuo. Entonces, en primer lugar, nos sirve desde el punto de vista evolutivo de supervivencia y adaptación. Pero hay distintos tipos de memoria, ¿no? Tú hablas de una memoria muy concreta que es la autobiográfica, pero hay más memorias. Es decir, la primera memoria que aparece es posiblemente antes de nacer, que ya el bebé es capaz de reconocer la voz de la madre antes de nacer y distinguirla de otras voces, o justo en el nacimiento el olor lo identifica el de la madre versus el de otros, ahí ya empieza a haber una memoria, eso ya queda fijado. Eso es justo en el nacimiento, al poco de nacer, y posiblemente desde antes en el sonido. Pero luego viene una memoria de habilidades, es decir, procedimientos. Aprendes a caminar, a moverte, a gatear primero, etcétera, etcétera. Lo vas incorporando. Eso va memorizando, una habilidad que memoriza tu cuerpo. Luego viene una memoria que es semántica, que es cuando empiezas a adquirir el lenguaje y empiezas a adquirir hechos, datos, y empiezas a, más que hechos, digamos datos, empiezas a acumular datos. Que eso es aproximadamente sobre el 3er año de vida. Luego viene la memoria de los episodios, episódica, de sucesos aislados, escenas, que ya eso ya requiere más complejidad de desarrollo neurológico. Y la última, que se empieza a desarrollar a partir de los 4 años, es la autobiográfica, que es esta idea, que supongo que es a la que tú te refieres, que requiere que ya esté formada la semántica y la episódica, es decir, que tengas lenguaje y que puedas acumular vivencias de escenas, pero la autobiográfica es cuando ya tienes que juntarlo todo en un relato. Y entonces ya te construyes una historia que es fundamental porque es la que te responde a la pregunta de quién soy yo. Yo soy el tipo que ha tenido esta vida. Esa identidad incorpora más cosas, pero una cosa fundamental que tiene que incorporar es una sensación de continuidad y de relato y de consistencia y de coherencia entre todo lo que yo soy capaz de acordarme, que para nada es ni siquiera la mayoría de las cosas. Muchas son conscientes y otras no lo son. Ahí hay muchos niveles y muchos matices, pero al final, ¿quién soy yo? Pues este fulano. Y entonces me cuento toda esta vida hasta el momento presente. Esto es fundamental en una gran parte de la identidad. Junto con esa autobiografía vienen muchos más elementos. Por ejemplo, la historia de mi familia, la historia de mis padres, la historia de mis abuelos, las tradiciones, la pertenencia que yo tengo a un grupo cultural o a un grupo étnico, los valores, las actitudes. Entonces también hay que conocer eso. Cuando te desconectas de la tradición o no conoces tu historia familiar, se te quedan huecos en la película. Y la mente los rellena bien, mal, regular, a favor, en contra, como puede. Todo eso es muy necesario. Y todavía más, la identidad luego no solo es recuerdo y no solo es hacia atrás y no solo es lo previo que acumulo, sino que luego lo enfoco hacia adelante, en qué creo y a qué aspiro y qué deseo. Pero al final lo que es cierto es que esa memoria autobiográfica nos permite tener una identidad. Si no tuviéramos una identidad, mal, muy mal. Eso es una patología muy grave. No tener identidad es quizás la peor enfermedad o trastorno mental que pueda tener un ser humano, ¿no? Que hay una fracturación y hay una pérdida, no se puede vivir así. Entonces, la memoria autobiográfica es una parte fundamental, esencial y muy, muy importante de lo que es la identidad. Te estaba escuchando atentamente porque todo lo que acabas de responder explica muchísimas claves del libro de Azul Madre. Ha sido... la gente que yo nos no lo he estaré leído. viendo, efectivamente, debe de saber que no has leído Azul Madre, con lo cual estás respondiendo sin contaminación alguna No sé ni de con qué la va. novela. Dijiste algo también interesante que es la arqueología del recuerdo. En cierto modo, nosotros vamos
buscando cuál es nuestro primer recuerdo consciente, y parece que es realmente el momento en el que realmente nacemos, porque es como que nacemos biológicamente, pero luego nacemos también cuando empezamos a tener conciencia de que somos. Y entonces hay un vacío ahí, por lo general, que nos lleva un poco a preguntarnos por qué no recordamos, digamos, los primeros años de nuestra vida, por qué hay un vacío como si no existiéramos. Porque es lo que te digo, el cerebro, o sea, nosotros somos el animal más inútil en el nacimiento. O sea, nosotros nacemos a los 9 meses porque si no, el desarrollo que necesitaríamos tener para nacer en equivalencia a como nace un ternero, como nace un cachorro de un perro, tendríamos un desarrollo tal que no podríamos salir por el canal del parto, es decir, no sería viable. Tenemos que salir a los 9 meses porque si no ya empezamos a crecer y allí no sale nadie. Y entonces, en ese sentido, nacemos súper verdes, nacemos con un montón de trabajo por delante. El cerebro se sigue desarrollando posiblemente hasta los 20, 20 y pico años. Y hay incluso desarrollos cualitativamente muy importantes, la conciencia, la frontalidad, los planes, que eso en la adolescencia, y algunos no llegan nunca, pero vamos, en el mejor de los casos se tardan muchos años en madurar. Entonces, en ese proceso de viaje madurativo somos unos animales muy inútiles y cada generación se va alargando más el buscarse la vida y echarlos de casa. Entonces, lo que te decía antes, las memorias que permiten construir esto neurológicamente no son posibles porque necesita que desarrollemos lo semántico, por ejemplo, y lo episódico, que es muy complejo, retener varios niveles de sensaciones, codificarlos, integrarlos. Ese no es el cerebro de un bebé. Entonces eso empieza a aparecer aproximadamente, la memoria episódica de escenas puede estar más o menos alrededor de los 3 años. Que ya tenga esa sensación de continuidad y de relato un poquito más tarde. Pero esto son limitaciones de nuestra propia constitución neurológica, que está viva, que tiene que crecer, el cerebro se desarrolla fuera del embarazo. Entonces, eso es lo que lo limita. Y por eso los recuerdos previos realmente no se pueden dar. Vamos terminando ya. Te voy a formular la última pregunta que se la ha ido haciendo a gente a raíz de la escritura de Azul Madre. Y es si sabes cuál es tu primer recuerdo. Sé cuál es. Sé cuál es. Y es un recuerdo a los 3 años en casa de mi abuela Lola, que es donde nosotros vivíamos en esa época. Y lo tengo muy claro, es decir, estar sentado debajo de una pared de azulejos rosas, que luego siempre lo recordábamos, por lo que te contaré, y me avisan enfrente, yo estoy ahí jugando, mi madre, mi abuela, y no estoy seguro, pero creo que estaba Paca, y me avisan y Gustavo, sal de ahí, sal rápido, corriendo. Y entonces es que se estaban cayendo, esos azulejos se empezaban a caer porque dio por desprenderse varios a la vez, y yo salí de allí como pude, pero como una especie de Indiana Jones, y justo a los pocos segundos, caen los azulejos y se rompen contra el suelo. Es un momento intenso y emocionante. Y tiene un pequeño matiz, que es mentira. Es mentira. Porque esto, yo me enteré ya con 40 años por ahí, porque yo siempre llevaba muy orgulloso este primer recuerdo que era como, hombre, he empezado bien, ¿no? Como una escena bastante aventurera. Y no, me entero hace, no sé, yo creo que estaba cerca de los 40, que contándolo un día, además siempre recordábamos, cuando yo veía esos azulejos, yo creo que fue cuando se quedó vacía la casa de mi abuela, íbamos a ver si la alquilábamos y qué hacíamos y tal. Y veo los azulejos que eran de un tono distinto y digo, mira, aquí fue cuando pasó aquello y tal, y luego se pusieron unos similares, pero ahí está la huella, ¿no?, del accidente aquel y tal. Qué fuerte lo que pasó. Y mi madre me dice, no, pero si tú tenías 1 año. Digo, no, sí, tú ni caminabas ni nada, tú gateabas como mucho y estaba allí sentado y yo estaba planchando yo sola y fui rápido y oí un crack así en la pared y te saqué de allí, te eché para acá y tal, y uy, qué susto pasé.
Decía, pero todo lo demás, no, no, hombre, no, pero seguro que tenías, sí, tenías un año. Digo, pues entonces esto es una memoria totalmente construida a posteriori, porque yo escucharía ese relato muchas veces, cuando chiquitito, cuando veíamos aquellos azulejos descoloridos, ¿no? O de otro tono. Y eso, por ejemplo, es una prueba de... A mí me gustaba más la mía, ¿no? Pero, en fin, pues ya está, será esta la que es. Es un ejemplo de lo que hemos estado hablando. Pues me parece que es un ejemplo maravilloso también para el contenido que se van a encontrar en Azul Madre. Gustavo, ha sido un placer. Ha sido un placer Igualmente, contar contigo y aprender contigo, como siempre. muy bien, pues gracias y espero que le haya parecido interesante también a la gente y Seguro que anime sí. un poquito lo que tienes montado hoy, que seguro que va a ser muy exitoso. Gracias, Gustavo. Venga, a ti.